Bienvenido a nuestro encuentro semanal de reflexión sobre la palabra de Dios, un mensaje que transformará y cautivará tu corazón y será de mucha bendición para tu vida. Estaba pensando en el tema de esta mañana, se llama el peligro de alejarse de Dios. Y no solamente nos alejamos de Dios cuando dejamos de venir a la iglesia. Podemos estar en la iglesia y estar alejándonos de Dios. Y saben que Dios es un especialista en anticiparse a los problemas. La Biblia, por eso tenemos que leer la Biblia, porque la Biblia es un manual preventivo. Es un manual preventivo que me advierte. Lamentablemente nos hemos vuelto personas cuestionadoras de Dios y de sus normas. Ponele el nombre que quieras en esta mañana, pero cada vez que yo decido torcer el camino que Dios me muestra, me estoy desviando, me estoy alejando de Él. Cuando uno se empieza a alejar de Dios, empiezo a enfriarme. Y al enfriarme, aparecen algunos problemas. Muchos de nosotros comenzamos bien la vida cristiana, pero de a poquito empezamos a alejarnos, poquito a poquito, quizás muchas veces no nos damos cuenta, hasta que realmente nos estamos alejando de Dios. Y vieron que cuando algo anda mal en el auto, el tablero te indica, se prendió una luz. Y hay cosas en la vida que nos van indicando que nos vamos enfriando. Por ejemplo, me doy cuenta que leo la Biblia menos que antes. Y esa es una luz que se prende en mi tablero de la vida que me indica que me estoy empezando a enfriar. Antes me gustaba orar y tenía un tiempito a la mañana donde encomendaba mi trabajo, mis hijos, mi familia. Pero ahora me doy cuenta que ensayo una oración rápida camino al trabajo como para calmar la conciencia. Hasta muchas veces no siento la presencia de Dios. A veces el mundo espiritual no me parece tan real. He llegado a pensar que mi fe no es tan importante. Y hasta a veces tengo que decir con tristeza que no me identifico como un cristiano y una cristiana. Una de las señales que aparece en el tablero es que mi lenguaje empieza a cambiar. Reemplazo las palabras de fe por palabras de duda. Reemplazo las palabras de bendición por vulgaridades. No me cuesta nada decir una mala palabra. Y es importante que si estamos pasando por un tiempo así, sepas que no sos la única persona. En primer lugar. Y lo segundo que tenés que saber, que alejarnos de Dios es muy peligroso. Miren, dice Hebreos capítulo 2, es necesario que prestemos más atención a lo que ya hemos oído. No sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que lo oyeron nos la confirmaron. Escuchar con atención involucra la mente, involucra nuestro cuerpo, involucra tener todos nuestros sentidos despiertos. Escuchar con atención significa responder con obediencia a lo que dice el Señor. Dice la Biblia, estos tiempos que estamos viviendo necesitamos ojos bien abiertos, oídos bien atentos. Dice la Biblia, el que tenga oídos para oír, no le asombra esa declaración. Esta declaración, el que tenga oídos para oír, oiga, está 8 veces en los evangelios, 8 veces en el libro de Apocalipsis. El que tenga oídos para oír, oiga. Quiere decir que aunque tenemos los oídos, muchas veces no los usamos. Dice la Biblia que muchas veces tenemos un oído endurecido a la voz de Dios. Que muchos de nosotros
Escuchamos, pero no dejamos que esa palabra eche raíz en nuestra vida. ¿Saben? Muchas veces perdemos la capacidad de escuchar a Dios. Nos volvemos insensibles a su voz. Nos da lo mismo escuchar su palabra o no escucharla. Nos da lo mismo. Por eso yo quiero decirte en esta mañana que es importante que nosotros analicemos cuáles son las consecuencias de desviarnos de los caminos del Señor. Porque yo me puedo alejar del Señor sin ningún esfuerzo, como decíamos al principio. Ahora, para mantenerme fiel en el camino correcto, sin perder el rumbo, hace falta energía. No hago nada y me extravío, pero para mantenerme en los caminos del Señor y no perder el rumbo, hace falta compromiso, hace falta entrega, hace falta fidelidad, hace falta fe. Si no tenés esto, perdés el rumbo. ¿Quién no se ha enfriado en su relación con Dios? Todos hemos pasado por un tiempo de sequedad espiritual donde parece que estamos en un solitario desierto. Pero déjame decirte algo importante en esta mañana. Descuidar la vida espiritual es una de las principales causas del alejamiento de Dios. Dice Filipenses capítulo 2, verso 12. Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. ¿Cómo me doy cuenta que me estoy alejando del Señor? Más allá de esas luces que aparecen en el tablero. En primer lugar, me doy cuenta que la conciencia se empieza a endurecer. ¿Qué es la conciencia? Cuando yo me empiezo a alejar del Señor, este sistema de alarma interno que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida, que Dios lo ha puesto para que cada vez que hacemos algo malo me remuerda, me señale, me indique que algo no anda bien, me envía un mensaje y luego otro, de repente empiezo a justificar mis actos. Entonces la conciencia, el sistema de alarma que Dios puso en vos y en mí, para advertirnos cuando hacemos el mal, empezamos a justificar nuestros actos. La religión trata de calmar la conciencia. El cristianismo te dice, esto no es religión, esto es relación con Dios. Vos necesitas cada día vivir con el Señor. No se trata de venir a cumplir con Dios. Dios no necesita que vos vengas a cumplir. Vos necesitas vivir con Dios cada día. Por eso nosotros en esta mañana tenemos que decirle, Señor, por tu Espíritu Santo, da una conciencia saludable, sensible, que ante el menor pecado, ante el menor desliz, ante la menor caída, la conciencia esté ahí para pincharme, para señalarme. Qué importante, hermanos, cuando nosotros hacemos un pacto con la verdad. Cuando yo digo, yo voy a hablar la verdad en mi vida. Mira, cuando nosotros hablamos la verdad, tenemos dos grandes beneficios. El primero es que me voy a evitar muchos problemas en la vida. Muchos problemas vas a dejar de tenerlo por decir la verdad. Pero el segundo es que cuanto más verdad hay en tu vida, más lejos está el enemigo de tu vida. Cuanto más mentira hay, más cerca estás del diablo. Porque él es mentiroso y padre de toda mentira. Me empiezo a apartar de la voluntad del Señor. ¿Qué es la voluntad del Señor? Lo que quiere que yo haga. Y muchas veces iniciamos una vida de pecado, nos empezamos a alejar de Dios, empezamos a poner el pie en algún tipo de transgresión, y el hecho de que mi conciencia no me remuerda no significa que mi conducta esté bien. No hay nada más satisfactorio para un hijo de Dios que andar en el camino de la voluntad del Señor. Y yo te hago una pregunta en esta mañana. Y hacésela al Señor vos en esta mañana. Señor, ¿estoy caminando en tu voluntad? Hay momentos en la vida cuando nos encontramos en una encrucijada. Por un lado está lo que yo quiero hacer y por otro lado yo sé muy bien lo que Dios quiere que yo haga. Ahora, cuando me acerco con la actitud correcta delante de Dios, me empiezo a dar cuenta que mis deseos, mis oraciones concuerdan con la voluntad de Dios.
Pero cuando nos empezamos a enfriar, nos damos cuenta que nos apartamos de su voluntad. En tercer lugar, empezamos a perder la capacidad de escuchar a Dios. Dice Hebreos 3:12, dice, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo, que los haga apartarse del Dios vivo. Pierdo la capacidad de escuchar a Dios, y esto es muy importante en la vida, porque me vuelvo insensible a la voz de Dios. Me resulta difícil escucharle. Me resulta difícil distinguir la voz del Señor. Pero también dice que empiezo a sufrir por dentro y por fuera. Cuando comienzo a alejarme del Señor, sufro mental, emocional, física y espiritualmente. Cuando me alejo del Señor y de su voluntad, empiezo a experimentar sentimientos de culpa. Me van a producir tensión y estrés. Y todo esto repercute en mi cuerpo, ¿no? Son como termitas dentro del cuerpo que nos roban la paz y la alegría. Dice Proverbios 8:34, bienaventurado el hombre que ha aprendido a escucharme. En quinto lugar, entristezco el corazón del Señor. Dice Efesios 4:30, dice, hermanos, no entristezcáis al Espíritu Santo en la forma con que viven. Fíjense qué palabra, ¿no? Yo puedo entristecer al Espíritu Santo que vive en mí por la forma en que vivo. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos del día de la redención. Empiezo a entristecer el corazón del Señor. Empiezo a perder lo mejor de Dios para mi vida. ¿Qué clase de plan tiene nuestro Padre Celestial para nosotros? ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida, el mejor de todos? Y yo entristezco el corazón de Dios cuando me alejo de Él. Cuando creo que algún camino alternativo que es mejor que el que Él me propone. Una de las cosas negativas que nos pasa cuando nos alejamos de Dios es que empiezo a alejar de mi vida a la gente que me ama. Es increíble, ¿no? Porque cuando mi relación con Dios se ve afectada, mis actitudes van a cambiar, mis acciones van a cambiar. Y todo eso repercute en mi vida relacional. El andar sin dirección me cambia. Y no solamente aparto de mi vida a la gente que me ama, cuando me empiezo a alejar del Señor, empiezo a tener una influencia negativa en la vida de los demás. Lo que toco lo arruino. Hay gente que toca a los demás y los arruina. Cuando uno comprende que se ha enfriado, cuando uno comprende que no estoy escuchando a Dios como antes, que la conciencia se ha endurecido, cuando me empiezo a dar cuenta que en lugar de ser una bendición, soy una mala influencia para los que se acercan a mí. Me doy cuenta que me aparto de su camino y de la voz de su voluntad. Me doy cuenta que mis caminos no son agradables al Señor. Es hora de volver. Como dice la Biblia, fíjate dónde caíste y arrepentite. Y Dios te dice en esta mañana, tenemos que volver a la cruz del Calvario. Tenemos que volver atrás, donde un día dejamos nuestros pecados para volver a tomar impulso en la vida. ¿Se acuerdan cuando Pedro sacó esa cantidad de pecado tremenda que habrá llevado a sus sobrinos o a sus hijos, a sus nietos, y decirle, mira, acá estaba el Señor, predicó en esta barca y salimos mar adentro y agarramos tantos pescados que se nos hundían los barcos? Y yo caí de rodillas delante del Señor y le dije, Señor, no soy digno de ti, soy pecador, eres el Señor. Imagino cuántas veces a lo mejor Pedro habrá vuelto solo a aquel lugar donde Dios marcó su vida para siempre. Señor, tu palabra me dice que no pierda el rumbo. Tu palabra dice que tengo que prestar más atención a lo que escucho. Y prestar atención significa escuchar con la mente, escuchar con el cuerpo, pero responder con obediencia. Esperamos que estas palabras hayan sido de bendición para tu vida. Queremos invitarte a nuestro encuentro central, los domingos por la mañana, 10:30 horas, en Noé, un lugar para la familia.
en Fonseca, Independencia, Ramírez.